Bien, ahora veamos la propiedad 3, mira, raíz de raíz. ¿Cómo hacemos esto? Lo siguiente, mira. Si yo tengo la raíz, aquí lo voy a escribir. Si yo tengo la raíz, cuyo índice en este caso es m, de un número a, ¿ok? O un número a, vamos a ponerlo más chévere, que se entienda bien, un número a. Ya, imagina que ese es a, ¿ok? Eso es a. Ya, pero ahora a todo a esta raíz, a todo esto, bien, yo le voy a aplicar otro radical más, cuyo índice podría ser n, por ejemplo. ¿Qué va a ocurrir aquí? Es que simplemente lo que vamos a hacer es representarla o hacer que aparezca una sola radical, ¿verdad? Un solo radical. Entonces, raíz de ese mismo a, y en el índice aquí, esto va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual a n por m, ¿ok? N por m. Está bien, otra vez. Si yo tengo raíz de un número n, cuyo índice es x, por ejemplo, y a todo esto yo le saco raíz, ok, le pongo un radical más, cuyo índice va a ser y, por ejemplo, esto se puede expresar de esta forma, mira, voy a poner el mismo n, voy a poner la misma raíz, el mismo radical, pero aquí el índice va a ser el producto, ¿verdad? Perdón, por x, sería xy y sería la nueva forma de representar. Y si tiene raíz exacta, pues la sacas, ¿ok? Bien, a ver, veamos este ejemplo de aquí. Tengo yo raíz cuadrada de x a la 12 por raíz cuadrada de todo esto, bien, de raíz de x a la 12. ¿Qué se hacía aquí? Poníamos la misma base subradical, ¿está bien? Y la raíz, el radical y el índice, ¿quién sería? La multiplicación de él por él, ¿verdad? Y sabemos que aquí es 2, ¿verdad? Cuando no nos ponen nada de índice, sabemos que es 2. Ok, entonces sería el producto 2 por 2, 4. Bien, y esto cómo se representaba de la siguiente forma, ¿no? Poníamos el x, ¿cierto? Arriba iba el 12 y abajo ¿quién? Abajo iba el índice 4. Y 2 entre 4, ¿cuánto es? 3, ¿verdad? Entonces nos quedaría x al cubo, ¿cierto? Y ese sería el resultado final. Ok, listo. Vemos un ejemplo más. Si yo tengo, por ejemplo, raíz cúbica, por ejemplo, y dentro de esta tengo raíz cuadrada de x a la 12. Bien, ¿cómo se resuelve esto? Pues esto se resuelve de la siguiente manera. Mm, pongo la misma base subradical, pongo el radical y ahora el índice va a ser ¿quién? El producto, ¿verdad? De estos dos radicales. ¿Cuánto es acá? 2, ¿verdad? Se sobreentiende. 3 por 2, ¿cuánto es? 6. ¿Cuánto va aquí entonces? 6 precisamente, ¿cierto? 6. Pero aquí la base subradical tenía exponente 12, ¿verdad? Claro, 12. ¿Cómo podríamos representar eso? Poníamos la misma base subradical, poníamos su exponente 12 y lo dividíamos entre quién? Entre el índice 6. ¿Y cuánto es 2 entre 6? 2, ¿verdad? Y sería el resultado final x elevado al cuadrado, ¿ok? Listo. Bien, ahora veamos lo siguiente. Raíz de un cociente, mira, raíz de un cociente. A ver, si yo tengo raíz de un cociente, ¿qué va a pasar? A ver, si yo tengo, por ejemplo, este cociente A entre B, bien, y a todo esto yo le aplico raíz, bien, raíz enésima, es decir, cuyo índice es n, ¿qué va a pasar? Es que ese radical va a afectar tanto al numerador como al denominador, es decir, al número que está arriba y al número que está debajo, ¿verdad? Entonces, ese radical va a afectar con su propio índice, ¿ah? N en este caso, con el mismo índice. Sería raíz enésima de A sobre raíz enésima de ¿quién? De B. ¿Se entiende? Yo espero que sí. Recuerda que así como tú lo puedas tener de esta forma, lo llegues a poner de esta otra forma, ¿verdad? Pero si tú lo tienes de esta forma, lo llegas a poner a esta otra forma, ¿ok? Tienes que saber ir y tienes que saber regresar, ¿de acuerdo? Ten en cuenta eso, ¿ah? Ahora veamos un ejemplo. Si yo tengo raíz
de un cociente, es decir, de una fracción, 81 sobre ¿qué? Sobre 144. ¿Qué ocurre aquí? Raíz de 81. Ya pongo raíz de 81. Ese radical afecta a cada uno de números de la división o del cociente o de la fracción, ¿está bien? Raíz cuadrada de 81. Afecta abajo también, ¿no? Raíz cuadrada de 144, ¿verdad? Uy, perdón. A ver, vamos a ver qué pasó aquí, qué pasó aquí. A ver, vamos a arreglar esto. Bien, continuamos. Otra vez, algo pasó. A ver, tenemos raíz. A ver, vamos a corregir esto. Bien, tenemos raíz. ¿Raíz de quién? De 81 sobre 144, ¿cierto? Bien, ese radical afecta tanto al numerador, raíz 81, como al mismo índice sobre el denominador, raíz de 144. ¿Está bien? Raíz cuadrada de 81, eso tú debes saber, ¿verdad? Raíz cuadrada de 81, ¿cuánto es? Eso nos da 9, ¿verdad? 9. Y debajo, raíz cuadrada de 144, eso debes saber, ¿verdad? Raíz cuadrada de 144 es 12. Claro que sí. ¿Y queda ahí? No, pues no, porque podemos sacar, aún podemos simplificar, ¿verdad? Podemos sacar tercia. Tercia arriba, tercia abajo. Y quedaría 3 y abajo 4. Y ese sería el resultado final, 3 cuartos. ¿De acuerdo? Listo. Muy bien. Por ahora nos vamos a quedar ahí, ¿de acuerdo? Por ahora. Ya después haremos lo que viene la próxima semana. Pero ahora vamos a hacer algunos cuantos ejercicios, ¿de acuerdo? Listo. A ver, nos vemos en la pizarra virtual. Ahí te ves. Listo. Bien, tenemos el primer ejercicio. Veamos, nos dice calcula f. Y en f tenemos raíz quinta de menos 32, menos raíz cuarta de 16, menos raíz cúbica de menos 64. ¿Está bien? Veamos. A ver, primero trabajamos uno por uno. A ver, primero con esto. Raíz quinta, ¿bien? ¿De quién? De menos 32. ¿Está bien? A ver, hagamos este método. Yo voy a decir que este resultado es, ¿cuánto? Es un n, por ejemplo. Bien, la raíz es un n. ¿Está bien? Ahora, para que esto se cumpla, bien, tiene que suceder lo siguiente, ¿no? Que ese n elevado a ese índice, ¿a quién tiene que ser igual? A menos 32, ¿cierto? A menos 32. Y ahora, ¿qué número multiplicado 5 veces por sí mismo nos da menos 32? Menos 32, pues el siguiente, mira. Menos 2 por menos 2 por menos 2 por menos 2 por menos 2, ¿cierto? A ver, aquí hay 5 números con signos negativos, ¿verdad? Ahora, vamos a multiplicar 5 veces, ¿verdad? Menos por menos, a ver, menos por menos, más. Más por menos, menos. Menos por menos, más. Más por menos, menos. Bien, otra vez, menos por menos, aquí menos por menos, más. Más por este menos, menos, ¿verdad? Aquí por este menos, más, ¿verdad? Todo esto nos da más. Pero con este menos, pues nos va a dar más por menos, menos. Bien, o sea, el número final va a tener signo ¿qué? Signo negativo, ¿verdad? Menos. En resumen, para que tú puedas para ver qué signo va a tener, observa lo siguiente. Si tiene una cantidad impar, va a ser negativo. Bien, pero si tuviese una cantidad par, va a ser positivo. Punto. Por ejemplo, menos 2 por menos 2. ¿Qué cantidad es? Impar, par, ¿verdad? Dos veces. ¿Qué va a ser? Más. Menos por menos, más. 2 por 2, 4. ¿Está bien? Pero si fuese impar, va a ser negativo. Bien, en este caso es impar, ¿verdad? Son 5 veces que aparece ese número. Menos entonces. Menos, ¿quién? 2 por 2 por 2 por 2, 5 veces, ¿verdad? Y eso nos va a dar 32, ¿verdad? Menos 32. ¿Cierto? Entonces el número que cumple esto, que sería n, ¿cuánto valdría? Menos 2, ¿cierto? Claro que sí. Menos 2. Recuerda tú que este radical
raíz quinta de 32 ya es conocido, ¿ok? Ya es conocido. A ver, ahora vamos a borrar esto y vamos a decir entonces que la raíz quinta de menos 32, ¿cuánto es? La raíz quinta de menos 32, ¿cuánto es? Menos 2, ¿verdad? Bien, ahora el siguiente radical. Si yo tengo raíz cuarta de 16, yo voy a decir que esto me da un m. Para que esto se cumpla, se va a cumplir si y solo si ese m lo elevamos a ese índice 4, ¿verdad? ¿Qué me tiene que dar? La base subradical 16, ¿verdad? ¿Y qué número elevado a la 4 nos va a dar 16? Es decir, ¿qué número multiplicado 4 veces por sí mismo nos da 16? Para este caso nos va a dar ¿quién? A ver, veamos. 2 por 2 por 2 por 2. ¿Cuánto es esto? 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. Por 2, 16. Obviamente nosotros podemos decir que cada número 2 tiene signo positivo, ¿verdad? Y como aparece una cantidad de veces par, pues va a ser positivo más 2. Pero ya sobreentendemos que va a ser par, ¿verdad? Y va a ser positivo más 2. ¿Quién? 4 veces, ¿no? Lo mismo sería decir 2 a la 4, ¿verdad? 2 a la 4. Entonces, m, ¿cuánto valdría? 2, ¿verdad? M vale 2, entonces. Esto vale 2, ¿está bien? Bien. Entonces, 2 a la cuarta va a ser 16. ¿Qué número elevado a la cuarta nos tiene que dar 16? 2, ¿está bien? 2, entonces eso nos da 2. ¿Ok? A ver, veamos lo siguiente. Entonces, aquí había un signo menos, ¿ah? Ponemos ese menos todavía. El menos también lo dejamos tal cual, no lo tocamos. Menos, entonces menos, ¿qué sería? Menos 2, ¿verdad? Ahora, el de aquí, mira, raíz cúbica de menos 64. Ahora, yo ya te había dicho que cuando tengamos índice impar de un número donde la subbase es negativo, el resultado de esto que me va a dar, negativo, ¿verdad? Negativo me tiene que dar, ¿cierto? Listo. Pero nosotros ya sabemos que nos va a dar, por ejemplo, un número, no sé, X, digamos que nos va a dar X. Pero ese X es negativo, ¿cierto? Ya lo sabemos, ese X es negativo, ¿está bien? Ese X es negativo. Por más que tú no veas un signo menos, ya tú sabes que es negativo. Bien, a ver, veamos cuánto vale. Pero para eso, nosotros que sabíamos que esto se cumple sí, solo si ese X elevándolo al cubo nos tiene que dar la base subradical, ¿verdad? Menos 64. ¿Qué número elevado al cubo nos va a dar menos 64? Es decir, ¿qué número multiplicado por sí mismo 3 veces nos va a dar 64? ¿Qué número sería? Claro, el número menos 4, ¿verdad? Menos 4 por menos 4 por menos 4, ¿cierto? Menos 4 por menos 4 por menos 4. Ahora, aparece una cantidad de veces que impar, ¿verdad? Entonces sería menos, ¿cierto? Menos. Entonces sería 4 por 4, 16. 16 por 4, 64. Haz esa multiplicación y verás que te va a salir 64. ¿Ok? Entonces el x, ¿qué número sería? ¿Qué valor tendría? El x tendría ¿cuánto? Menos 4, ¿verdad? Y precisamente nos da un número negativo, ¿cierto? Claro que sí. Listo. Ahora pasamos al siguiente ejercicio.